todos, bienvenidos a esta actividad que nos llena de alegría y de orgullo por sus protagonistas. Nos juntamos hoy para la presentación de un libro sobre Estela Caloni. Estela Caloni íntima, una cronista de la historia. Todos conocemos a Estela y sabemos que seguramente de ella se pueden escribir innumerable cantidad de libros, y los autores, Julio Ferrer y Héctor Bernardo, seguramente han hecho una labor titánica tratando de seleccionar qué contar de la inmensa vida de Estela, y nos traen este libro que vamos a presentar hoy. Para eso contamos con la presencia, por supuesto, de Estela Caloni. Gracias, Estela, por todo. Contamos con la presencia del embajador de Cuba, y por supuesto con la presencia de los autores, Julio Ferrer y Héctor Bernardo. Julio Ferrer es periodista, escritor y docente, colaboró en la revista La Pulseada, que dirigía el cura tercermundista Carlos Cajal, en el periódico de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo y en el diario Diagonales, y actualmente colabora en la revista 2016. Es autor de los libros de entrevistas Osvaldo Bayer íntimo, Conversaciones con el Eterno Libertario, Osvaldo Bayer por otras voces, y El oficio de periodista, entrevistas a Estela Caloni, Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Hernán Schiller, Carlos Aznares, Rodolfo Braselli, Horacio Belitsky, Eduardo Cosami y Alberto Spumber y Tito Corsa. Y Héctor Bernardo, licenciado en Comunicación Social, periodista y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Publicó colaboraciones en las revistas 23, La Pulseada y el diario Diagonales, entre otros medios nacionales y extranjeros. Es miembro del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba y en la actualidad se desempeña como jefe de redacción de la revista 2016. En coautoría con Gregorio Dolce publicó Bisagra K, el kirchnerismo en el contexto latinoamericano, apertura o cierres de una etapa. Y queremos destacar también la presencia esta noche de Víctor Koch, secretario adjunto del Partido Comunista, y de Miguel Monserrat, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, gracias a todos también por estar acá. Vamos a disfrutar mucho seguramente de esta mesa. Vamos a comenzar entonces dándole la palabra a los autores para que nos cuenten un poco cómo fue este apasionante proceso de escribir y trabajar con Estela. Julio. Bueno, y vamos a mencionar también la presencia casi también permanente de Atilio Borón, y de Rina Bertaccini, presidenta del Comando. Ahora sí, entonces, le damos la palabra a Julio Ferrer. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos esta invitación. Siempre para nosotros, para Héctor y para mí, estamos viviendo momentos muy especiales no solamente porque hemos podido cultivar una linda amistad y profunda con Estela, que no solo es referente en nuestra profesión, como intentamos ejercer el periodismo y la investigación, sino también como mujer de vida. Para nosotros es un claro ejemplo, como militante, como periodista y como mujer.
estos casos yo simplemente, para no aburrirlos, simplemente voy a hablar de por qué Estela Caloni. Y mi compañero y colega Héctor Bernardo dirá algunos pormenores de cómo se fue construyendo esta investigación que dio el nacimiento de este libro, que sin ninguna duda tiene esa cuota especial que es la letra convertida en algo tan precioso que es el prólogo del comandante Fidel Castro, que eso, bueno, fue para nosotros como tocar el cielo con las manos. Bueno, ¿por qué Estela Caloni? Estela Caloni es una figura imprescindible en lo que es el periodismo de la investigación, más en estos momentos donde, en esta nueva coyuntura, donde el periodismo vuelve a estar en el eje del debate, en el eje del debate de cuál es el rol del comunicador, cuál es el rol del periodismo, cuál es la función que tienen que llevar a cabo los comunicadores sociales. ¿Y por qué Estela es una figura imprescindible? No que lo decimos nosotros, que de alguna manera hace muchos años que estudiamos la vida de Estela, sino que hablan sus documentos. Sus documentos hablan por sí solos. Podríamos nombrar mucho, pero siempre nosotros nos detenemos en analizar en una de las investigaciones cumbre de Estela, que es Operación Cóndor, Pacto Criminal, donde desnuda como nadie la barbarie de las dictaduras que azotaron el Cono Sur en la década de los 70, como lo ha denominado también Estela, el Internacional de la Muerte. Además, esa investigación, Fidel en alguna de sus reflexiones, allá por el 2008, llegó a decir que para comprender y entender lo que es el intervencionismo norteamericano en todos los procesos de América Latina y el Caribe, había que leer de alguna manera el libro de Estela. Así que si lo decía el comandante era algo seguro que había que hacer. Bueno, Estela es una mujer que ha llevado ya más de 6 décadas. Esa pregunta que recuerdo porque desnuda su edad, pero para nosotros sigue siendo eternamente joven, por su espíritu y por su ganas de seguir transmitiendo a los jóvenes. Que eso es otra cosa destacable de Estela. Hay muy pocos figuras que para nosotros son leyendas, son legendarias dentro de la profesión. Porque Estela es una mujer que necesita seguir transmitiendo ese saber y ese horadar las piedras del oficio que tanto le ha llevado a hacer, de transmitir a los jóvenes, de ella abrirnos de alguna manera sus enseñanzas, su sabiduría, para que los jóvenes sigamos en esa batalla de ideas que tan necesario es en esta coyuntura. Estela, de alguna manera, bueno, agradecemos también la presencia de Patente Federal. Sin ninguna duda, los documentos de Estela hablan de lo que ha sido ella como mujer dentro de esta profesión. Es una mujer de una ética y de unos valores insobornables. Nosotros, cuando a Estela le preguntamos cómo hay que ejercer el periodismo, cómo hay que hacer militancia dentro del periodismo, ella dice que la única militancia es informar y decir la verdad. Esa es la militancia que hay dentro de esta profesión. Además, lo que tiene Estela es una humildad importantísima, porque ella siempre dice, no soy yo, sino que ella siempre nombra a esos grandes que fueron también parte de su vida, como a Gregorio Seltzer, que ella siempre dice que hay que rescatar, entre otros. Rodolfo Walsh, sin ninguna duda también. Pero bueno, nosotros lo que queremos destacar es que Estela, mujer, además, destacamos mujer, porque es una profesión también que ha sido también, no dominada, pero en su mayoría siempre han sido destacados hombres. Y más en eso después se va a hablar Héctor en lo que es el interior del libro. Yo simplemente nada más quería ponerlos en este preámbulo del por qué Estela. Y Estela, de alguna manera, se merece este reconocimiento
mayor reconocimiento que estar dedicadas en la palabra de Fidel Castro. Para nosotros no dice el prólogo de Fidel Castro, pero hay que leer ese prólogo. Hay que leerlo, para nosotros fue algo increíble. Pero ahí en el prólogo, Fidel destaca la valentía, el coraje civil, la trayectoria insoportable de Estela. Y que para nosotros, que Fidel Castro, hombre, uno de los últimos grandes revolucionarios, no solamente vivos, de lo que ha dado la historia de los pueblos rebeldes en el mundo, en lo que se fue en la mitad del siglo XX y lo que sigue del siglo XXI, para nosotros es como que ya está todo dicho. Y nosotros, en nuestro humilde trabajo con Héctor, quisimos destacar la vida de Estela y no está invisibilizada dentro de lo que son los medios funcionales. Estela es una mujer, pudimos ver y reconocerlo cuando tuvimos la suerte de ir a la Feria de La Habana y pasar esos momentos maravillosos con el pueblo cubano y con los funcionarios cubanos que nos han brindado todo. Pudimos ver la magnitud de lo que es Estela Carone. Para nosotros fue algo impresionante poder transmitirlo en el libro y después verlo personalmente y tocar ese afecto y ese reconocimiento que tiene el mundo latinoamericano y el mundo también, diríamos, universal dentro de lo que es el periodismo, de lo que es la vida periodística e investigativa de Estela Carone. Así que, nada más, lo dejo ahora con el colega y compañero Héctor. Y nada, Estela, la verdad ha sido un privilegio tenerte y hacer esto. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Antes que nada también quería agradecer a dos amigos que se encuentran presentes, a Jimena Rivera, que siempre nos acompaña y están siempre a nuestro lado apoyándonos, y a Jorge Kreiner, que la verdad tengo un respeto enorme por él y una gran admiración. A mí me toca contar un poco más lo técnico del libro. Por lo general nos estructuramos así con Julio para darle un orden a nuestras palabras. Y me toca contar el trabajo que fue armar este libro, que es una larga entrevista. Primero pensamos hacer una biografía, pero después esa biografía fue cambiando en el recorrido mientras íbamos construyendo el libro. No tiene la estructura rígida de la reconstrucción de la vida de una persona, sino que recorremos gran parte de la vida de Estela, recorremos su infancia, su adolescencia, sus primeros pasos en el periodismo, sus grandes investigaciones, sus grandes entrevistas, pero después también le pedimos a Estela que reflexione sobre el momento actual de nuestro continente, las nuevas organizaciones que han surgido, la CELAC, la UNASUR, el rol de los medios en la actualidad, y ahí se rompe un poco con lo que es la estructura clásica de una biografía. También le va a ser difícil hacer una biografía de Estela y que quepa en 300 páginas, porque la vida de Estela es realmente muy rica, tanto desde lo profesional como desde lo personal. La mayoría de ustedes conocen gran parte de la vida de esta gran periodista y seguramente si se acercan al libro encontrarán algunas cuestiones que por ahí no las conocían de lleno, pero que las habían oído en otras charlas o habían leído algunas otras notas sobre ella. Pero es tan rica la vida de Estela que sin duda hubo que hacer un recorte y poner alguna de esas grandes entrevistas, poner una parte de su vida personal. Nos interesaba la infancia porque queríamos ver dónde se mamaron esos valores que luego Estela volcó en el periodismo, que los hubiese volcado en cualquier otra profesión, porque ella quiso ser médica y sin duda esos valores, ese compromiso que hoy tiene con la palabra, lo hubiese tenido con la salud, lo hubiese tenido en cualquier ámbito que se hubiese desarrollado, porque
esos valores los fue mamando desde chiquita y la construyeron como persona. Por eso nosotros dedicamos el primer capítulo a reconstruir la infancia y la adolescencia de Estela, que nos cuente un poco sobre su familia, sus padres, su madre, sus hermanos, sus tías, y también sobre sus hijas, que son sin duda el mayor logro que ella destaca. Por otro lado, yo quería también contar que para nosotros fue más que un placer hacer una biografía de Estela. Si bien, como cualquier autor, estábamos ilusionados con hacer un libro, siempre uno cuando encara un proyecto se ilusiona con que al libro le vaya bien, con que la gente lo lea, le guste. En realidad, muchas veces ese trabajo es un gran esfuerzo. Para nosotros no fue un esfuerzo, fue un placer ir a tomar mate con Estela, entrevistarla una y otra vez, que nos corte la entrevista para decir es hora de comer, vamos a cocinar algo y después seguimos, para amenizar esas charlas tomando algo, para decirnos te cuento esto pero no lo pongas en el libro. Y realmente fueron, además, como ya he dicho en otras charlas y seguramente lo volveré a decir porque es algo que creamos con Julio, fueron casi clases particulares de periodismo, clases particulares de historia, clases particulares de compromiso también, compromiso militante y coherencia que Estela lo ha tenido a lo largo de su vida. Eso creo que es algo que la destaca sobre el resto. Conozco muchos grandes profesionales, conozco mucha gente comprometida, conozco mucha gente coherente a lo largo de su vida, pero esas tres cosas reunidas no siempre se las encuentran. Y en el caso de Estela sí, digamos, aparecen claramente reflejadas. Las investigaciones de Estela, en las coberturas de Estela, en las que muchas veces ha puesto en riesgo su vida, cubriendo las invasiones a Panamá, cubriendo situaciones de conflicto en Nicaragua, han puesto en riesgo, pero ella no lo dudó. Por lo menos uno siente que ella nunca dudó dónde tenía que estar, de qué lado tenía que estar y qué eran las cosas que valían la pena contarse, que los grandes medios no contaban en aquel entonces y no cuentan en la actualidad. Las investigaciones de Estela sobre lo que pasó en Chile, sobre lo que pasó en América Latina, con el golpe de Estado, tranquilamente las podemos agarrar y utilizarlas para analizar lo que hoy pasa en Venezuela. Las investigaciones de Estela sobre lo que es la USAID, lo que es la NED, sin duda Jorge, querido embajador, lo sabe más que nosotros, más ahora con lo que ha pasado con el Zunzunea, ¿no es cierto? Y todas estas cuestiones vinculadas a seguir intentando socavar los procesos populares de América Latina. Y eso Estela lo viene denunciando hace décadas. Pero los grandes medios han hecho oídos sordos a esas denuncias. Y muchas veces estas charlas sirven para acercar, para seguir multiplicando esas denuncias en otras voces y que nos sigamos haciendo eco de la palabra de una persona que se ha dedicado a investigar seriamente esos temas, que se ha dedicado a denunciarlos, que se ha dedicado a comprometerse, más allá de que le cierren puertas, más allá de, como dice ella, si me tengo que quedar hablando sola, me voy a quedar hablando sola, pero voy a seguir denunciando cada una de las cosas que pasan contra los pueblos, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. En el libro aparecen grandes entrevistas a Fidel, a Evo, a Torrijos, a Gaddafi, a Monseñor Romero, y bueno, nosotros ahí elegimos extractos de algunas de esas entrevistas para ponerlas en el libro, mientras Estela nos narraba cómo fue realizar esas entrevistas. De Chávez hubo que hacer una selección porque, como también ya dije en otra ocasión, Estela entrevistó 11 veces a Chávez.
Es una persona que lo conoció el pensamiento de Chávez, conoció realmente ese espíritu rebelde, ese espíritu de patria grande, ese espíritu comprometido que Chávez tenía desde el primer levantamiento que hizo y desde antes también, digamos, de ese levantamiento contra ese gobierno venezolano que se decía democrático, pero que en la práctica no lo era. Y que después fue llevando esa coherencia, si bien seguramente habrá ido cambiando algunas cosas Chávez en su recorrido, en términos generales la coherencia con lo que él estaba comprometido aparecen reflejadas en la primera entrevista que le hace Estela y en la última entrevista que le hace Estela. Aparecen reflejadas en aquella breve comunicación de la entrevista que le hizo el 11 de abril de 2002, cuando le estaban dando el golpe y Estela consiguió comunicarse con Miraflores y hablar, aunque sea brevemente, con Chávez para que le digan: yo no estoy renunciando, esto es un golpe de Estado. Y que Estela lo pudo reflejar en el periódico La Jornada. Sin duda el libro no hace justicia a una vida tan ardua y tan comprometida, pero es un pequeño homenaje que nosotros quisimos hacerle a una persona que admiramos, de la que soñamos algún día poder ser unos discípulos y poder tener algo de lo que ella nos ha transmitido. Y ese libro tiene como frutilla, como gran frutilla del postre, ese prólogo maravilloso. Ese prólogo del cual también es responsable de la gestión el señor embajador, que me cuesta, a veces le digo Jorge, a veces le digo señor embajador. Yo sé que tengo que mantener cierto respeto por la investidura que corresponde al rol que él está cumpliendo, pero tiene esa sencillez, como Estela tiene también esa gran sencillez de hacernos sentir que esas barreras no existen. Entonces, muchas veces se rompen esas barreras inconscientemente y uno le dice Jorge sin darse cuenta que está hablando el embajador, el representante de un país. Y Estela también nos ha hecho sentir que esas diferencias entre una gran periodista y nosotros que estamos empezando un camino tampoco existen. Pero bueno, esas palabras de Fidel que realmente nos llenan de orgullo, que yo he bromeado con más de algún amigo, me voy a hacer una remera con el prólogo y voy a andar caminando con esa remera por todos lados. Pero están ahí porque Estela está ahí. Eso quiero que quede claro. No es que nosotros hicimos un gran libro y por eso Fidel nos prologó, o que nosotros dijimos qué buen libro que tenemos, esto merece el prólogo de Fidel. Realmente creímos que por el afecto que Fidel y Estela se tienen, ese prólogo era posible. Le pregunté concretamente en su momento al embajador, digo, si esto es una locura, dígame, y intentamos por otro lado, y él me dijo, no, con el afecto que se tienen mutuamente Fidel y Estela, ese prólogo es posible. Hicimos la gestión y ese prólogo se consiguió, y la verdad que nos llena de orgullo y nos alegra sobre todo por lo que representa para Estela, que realmente se lo merecía. Muchas gracias. Buenas tardes, noche. Por supuesto, como siempre, una satisfacción genuinamente revolucionaria estar acá en la sede del Comité Central Partido Comunista, en esa sede histórica. Patricio, Víctor, compañeros, también es cierto que siempre también reconforta, ¿no?, reencontrarse. Hacía un tiempo ya que no veníamos con varios queridos compañeros que están aquí esta noche. Saludar la iniciativa del partido de este homenaje a Estela. Es un homenaje más que merecido, más que indispensable. Y en este preciso momento en el que efectivamente ha visto la luz
un texto como el que han escrito Héctor y Julio. Hay muchas cosas que pueden decirse, por supuesto. Y la idea es, primero que todo, reconocer esa, para usar una palabra que es muy común acá, ese acompañamiento de Estela para no solo la revolución cubana, sino todas las causas, todas las ideas que están moviendo para bien, para su salvación este planeta sufrido, vilipendiado, deforestado, al punto de su destrucción planeta, y que ha encontrado en Estela una coherente luchadora de un compromiso a prueba de grandes sacrificios. Hay un acompañamiento con nosotros que lo comentábamos en el prólogo. Fidel habla del año 1986. Es el rigor ese, ¿no? Sí. Ustedes se sientan a conversar en el 86, pero habían intercambiado en eventos, en reuniones, varios años antes. O sea que ese acompañamiento de Estela ya roza los 40 años. Y no vamos a hablar de años, en el caso, muchos más. Son los años en definitiva que tiene esta etapa nueva, ¿no? Que en una buena medida comenzó a materializarse con el triunfo de la Revolución Cubana hace ahora 55 años. Hay una extraordinaria coherencia en su planteamiento y una coherencia que tiene la virtud extraordinaria de estar permanentemente ubicada, diríamos, en el ojo de la tormenta, en aquellos temas que resultan más acuciantes, más demandantes, en aquellos temas que pueden determinar la diferencia entre la supervivencia del género humano y de su planeta y su destrucción. Es algo que destaca en ese largo peregrinar de Estela en estos trajines de la lucha revolucionaria. Hay, lo decía Héctor, era la sensibilidad, ¿no? Por supuesto, que surge de ese reconocimiento, ¿no? Y de ese cariño de Fidel Castro hacia Estela Carloni y viceversa. Son compañeros de lucha, hace ya muchas décadas. Y la posibilidad, efectivamente, de que él pudiera dedicarle unas palabras, ¿no? a esta edición, a este libro, que sin duda es un excelente homenaje, efectivamente, también a su trayectoria. Y es que en Argentina, Cuba, su revolución y su vida histórica han tenido siempre amigos entrañables. Estela es una de ellas. Y no lo dudó, yo me incorporo a lo que realmente reconocemos ese gesto de nuestro líder histórico, de nuestro comandante en jefe, de, en efecto, reconocer ese cariño y esa amistad hacia Estela, pero sobre todo ese compromiso militante, ¿no? Y la redacción del prólogo, pero no es el único caso. Acá tenemos a Patricio. Por ejemplo, lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿no? Cuando concluye la edición cubana de Fidel Castro Cruz, Guerrillero del Tiempo, que puede considerarse los primeros tomos de las memorias de Fidel Castro, y que fueron presentados acá en más de una docena de provincias han sido presentados textos. Cuando se considera la posibilidad y la necesidad
de editarlo en el extranjero, o sea, fuera de Cuba, surge efectivamente, y por allá está Atilio, que tuvo también su intervención, la posibilidad de Argentina y de editarlo en Argentina, pero no por cualquier editorial, sino por una que para Fidel Castro fuera una editorial aceptable, porque no iba a lucrar, no iba a hacer negocio, no, era una editorial militante, revolucionaria. Y por supuesto Cartago estaba ahí, ¿no? Y la expresión del comandante en jefe, cuando sale a reducir efectivamente en esa decisión que estaba adoptando, ¿no? de que su libro iba a ser editado por Cartago, y se menciona a Patricio Chegaray, y Fidel Castro dijo: ese es un revolucionario. Eso está ahí, es el mismo cariño, el mismo reconocimiento, el mismo acompañamiento, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? Con entrañables compañeros argentinos, y que la Revolución Cubana siempre ha contado con ellos, y seguimos, por supuesto, contando. No es una casualidad que Julio y Héctor se hayan empeñado en este proyecto. Y es que yo lo atribuyo, aparte de su mérito intelectual, revolucionario, Estela ha sido una permanente preocupada por conversar, por intercambiar con los jóvenes. Y así ha sido. Y así lo ha estado haciendo, ¿no? Siempre. Incluso en momentos recientes también, ¿no? En universidades, escuelas, centros de estudio en general. Y esa motivación de Julio y Héctor, sin duda, viene de esa entrañable afinidad de Estela con los jóvenes, la importancia que tiene, en efecto, contribuir a su concientización, contribuir a su incorporación a tareas que son esenciales. Que si no lo hacemos nosotros, los que estamos acá, los jóvenes, en definitiva, ¿quién va a ser? O sea, somos nosotros que tenemos que asumir la responsabilidad de salvar al planeta, de salvar la especie humana y de lograr que la justicia y la verdad se abran paso, se entronicen como debe ser. Esa es una constante en la proyección, en la actuación de Estela, y yo diría que tiene entonces una excelente retribución, un excelente reconocimiento, un premio merecido en el hecho de que dos periodistas, escritores, investigadores jóvenes se incorporen a ese, diríamos ya, en estos tiempos vanguardia, y hayan sido autores, hayan preparado este excelente texto que motivó efectivamente el prólogo del comandante en jefe, pero también la sencillez de ustedes también resalta, ¿no? Pero la primera línea y media del prólogo los alude a ustedes de manera directa, ¿no? Y es un reconocimiento indiscutible, ¿no? de periodistas jóvenes argentinos, ante cuyo pedido el comandante no podía negarse. Es algo que también hay que registrar y hay que tener muy en cuenta, ¿no? Aunque definitivamente todos estamos de acuerdo que la motivación esencial es esta querida Estela, por supuesto. Hay un compromiso entonces en este homenaje, hay un incuestionable mensaje de coherencia y de compromiso a lo que hay que plegarse, a lo que hay que asumir como estrategia elemental. En tiempos incluso, lo mencionabas tú, y acaba de efectivamente hacerse público, ¿no? Vía más inesperada, ¿no? Abrió una lectura efectivamente que son los propios voceros del imperio, los
propios mecanismos creados por el imperio los que comienzan entonces a revertir, y ya no es posible aguantar por más tiempo la carga de inequidad, subversión, violencia, ilegalidad que están todas presentes en la política imperial, ¿no? Y la propia agencia norteamericana de prensa, Associated Press, la famosa AP, ha dado a relucir. Yo incluso he llegado a, y eso que quede acá, no poncha eso ahí en la edición, no, porque es que uno es suplicante, y uno dice, bueno, será esta otra traquimaña del imperio para modificar la estructura con las que ha trabajado hasta ahora y que están totalmente desacreditadas. Cabría pensar que es una especie de recapitulación para, por supuesto, nunca ser para bien, nunca va a ser para bien, de sofisticación aún mayor de sus métodos de intromisión y de subversión, y quitarle a la famosa USAID, a esta agencia de ayuda al desarrollo, el protagonismo y dárselo a otras formas más encubiertas, porque está desprestigiado por completo. Hasta uno llega incluso a pensar en eso, porque es la AP la que difunde que el famoso Sonsonero es efectivamente, proyecto subversivo de esa agencia, o sea, de las autoridades norteamericanas, para probar suerte, ¿no? Con el éxito de la primavera árabe, probar suerte en Cuba y crear esa condición que definitivamente nunca iban a estar de más, ¿no? Porque era otro intento más de las decenas y decenas que han realizado. Lo que pasa es que es una, efectivamente, revelación que encaja con un proceso de decantación y de prestigio que arrancó con el caso de Wikileaks y ahora con el Snowden, y que hay un factor acumulativo sin duda, ¿no? Sin embargo, nada de eso, y ahora sí, ponlo en mayúscula, nada de eso va a cambiar la esencia imperial, la esencia agresiva del imperio. Ellos van a apelar a métodos incluso más sofisticados y que van a demandar más esfuerzos de Estela y de otros queridos compañeros aquí presentes, ¿no? Para continuar desenmascarándolo, denunciándolo. No van a cejar, sin duda, ¿no? Y se encarga de mostrarlo el escenario que estamos presenciando en Venezuela, ¿no? En donde han también dado la voz de arrancada para la defenestración del chavismo. Ya no pueden soportar un día más una revolución bolivariana en ese rico petrolero país, y hay que destruirlo, ¿no? Lo hacen incluso abiertamente. En el caso de Venezuela es realmente asombroso, ¿no? A dónde llega el cinismo, a dónde llega la capacidad de negar asintiendo, porque lo niegan, y negándolo están aseverando de que efectivamente son ellos los responsables de un intento golpista como el que estamos presenciando en Venezuela, ¿no? Y que tiene que ver, y habría que darle más espacio, ¿no?, a la denuncia, aunque está incluido, por supuesto, en nuestros materiales y nuestras publicaciones, ¿no?, esa famosa disposición del ejército norteamericano de la guerra no convencional, ¿no?, una circular de entrenamiento de noviembre de 2010, en donde están efectivamente delineados cuáles son los pasos para provocar estos llamados golpes suaves, ¿no?, y que comienzan por desestabilizar internamente a desacreditar a las autoridades de un determinado país, léase Libia, Siria, Venezuela. Lo han hecho y tuvieron éxito en Libia, por supuesto, para destruir el país, como está destruido Irak y como ya lamentablemente está destruido Afganistán, en donde están totalmente trastocadas los
patrones que la sensatez puede mostrar, como modelo de gobierno, de parlamento. Ahora hay más mortalidad infantil en Afganistán que antes que tuviera a la usanza occidental un parlamento y un presidente electo democráticamente. Entonces, ¿qué significa eso para los afganos? ¿No? Lo que significa son los mercados multimillonarios de la amapola, ¿no? De esa materia prima indispensable para la droga. Eso es lo que ha provocado la ocupación de Afganistán. En el caso nuestro, en el caso de esta región, hay una consideración que se abre paso también con mucha fuerza, y es aquella que habla de esa suficiencia energética de Estados Unidos. Y el gas que por supuesto van a venderle entonces a Europa para sustituir el gas ruso. Y por esa vía cortarle a Rusia esa fortaleza, ¿no? Que significa ser los proveedores de buena parte del gas que consume la Europa occidental. Y por esa vía entonces estarían ellos más libres de regiones como el Medio Oriente, y tendrían entonces más tiempo para dedicarnos a lo que para ellos siempre ha sido su gran patria. Fíjense que peligros están ahí anunciados, más claros que nunca. Si no los asumimos, si no los enfrentamos, estamos fracasados, sin duda. Y las señales están. Fíjense entonces qué enorme trascendencia tiene una obra como la de Estela, con esa denuncia sistemática, permanente, documentada, irrebatible, sobre esos programas y esas políticas imperiales que pretenden pasar inadvertidas, ¿no? Y que de hecho son el instrumento que podrá volverle a la fuerza fascista, ¿no? Como el caso de Venezuela, para actuar libremente, causando decenas de víctimas inocentes y creando, por supuesto, el ambiente mediático suficiente como para presentar al país como deslegitimado o ingobernable. Fíjense qué importancia, insisto, tiene la labor de Estela. Fíjense qué importancia tiene este homenaje que organiza el Partido Comunista de la Argentina, y la importancia de la obra de Héctor y Julio, mostrando la historia de esta entrañable compañera que es Estela Caloni. Muchas gracias. En primer término, bueno, uno se queda medio abrumada de tantas cosas. Llega un momento que dice basta, yo decía basta de Estela, pero yo agradezco muchísimo esta reunión esta noche, agradezco a todos los que lo hicieron, al responsable principal de todo esto, que lo conozco, que se llama Patricio Echegaray, y porque dijo un día, bueno, esto tenemos que hacer algo. Yo creí que íbamos a juntarnos aquí, sentarnos y tomar un vinito, que se pero bueno, después resulta que era esto, y bueno, yo se lo agradezco muchísimo, y lo agradezco y también como si fuera el nombre de tantos compañeros periodistas tan luchadores que están ahora perdidos que se los ha dejado de lado, inclusive para recordarlos mucho. Aquí mismo tenemos más de 100 desaparecidos periodistas. En México en este momento están matando muchos periodistas. Las listas, yo estoy en el CIAP, que es de la FELAP, de la Federación Latinoamericana de Periodistas del CIAP, que tiene representación, menos mal, ante la ONU, con la que nosotros presentamos los informes con Ernesto Carmona.
donde estamos informando todos los meses, es impresionante la cantidad. Solo en estos días de México lo que iba eran 12, que se había creado una lista de más de 130. Y así en Honduras también, más de 40 periodistas muertos, amenazados, otros desaparecidos, no digamos Colombia. Es decir, uno piensa en todas esas vidas cegadas y se da cuenta de cómo el poder hegemónico, todos estos periodistas, la mayoría de ellos muy luchadores, que informaban con seriedad, que dejaron su vida, y con los ejemplos que tenemos acá con Rodolfo Walsh, que es un símbolo extraordinario, porque esa muerte suya es un símbolo para todo periodista, no el hecho de haber decidido hacer aquella carta, de haberla lanzado al mundo y después ser asesinado, pero fíjense qué documento dejó al mundo. Como Operación Masacre, como esos documentos, son ejemplos que hemos tenido. O un Gregorio Seltzer, que él estuvo en un hogar de huérfanos, Gregorio, y terminó la primaria, pero cómo se formó él, cómo se fue formando a sí mismo, cómo trabajó como una hormiguita ahí en la prensa, que él hacía los datos del tiempo, pero cuando volvía a la casa se volvía con todos los cables que quedaban ahí, y con esos cables empezaba a construir toda esta historia que en estos últimos tiempos la Universidad Autónoma de México, miren qué lamentable que es esto que nos pasa a nosotros, que toda la documentación de Seltzer está en las universidades de México, en universidades de Estados Unidos que han comprado una copia, y aquí no está. Y que la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, haya hecho 6 tomos, que ustedes yo lo vieron, 6 tomos, donde está cronológicamente todas las intervenciones de Estados Unidos. Todo el tipo de intervención, de injerencia, no solo las intervenciones militares, que son más visibles, las invasiones, sino todo el injerencismo a través de hasta 1983, que él cerró más o menos esto, pero ya de ahí en adelante cualquiera, diríamos, con un enorme trabajo, una enorme paciencia, podría volver a reconstruir todo lo que sucedió. Pero tiene una base para darse cuenta de cómo la tragedia de nuestra dependencia de ese imperio, ¿no? Entonces, creo que cuando le dicen esto a uno detrás de uno, tiene todo ese mundo, no es uno solo, de ninguna manera, tiene todo un mundo de ejemplos, ejemplos en lucha por la paz, por ejemplo, que es tan importante ahora que la CELAC ha decidido que este sea un territorio de paz, y que hace rato que Argentina también lo viene demandando, y cómo fue deteniendo ese golpismo feroz con una base, el mismo esquema de Siria, de Libia, es decir, los paramilitares en la frontera, las tropas especiales de Estados Unidos en la frontera, las bases, por aquí, por allá, Perú también con sus bases, todo lo que pudo rodear esto, cómo ya se sabe cómo están ligados los paramilitares colombianos a estos ataques terroristas, pero nosotros tenemos que terminar de alguna manera, hacer alguna movida para denunciar. Dice, 2 meses y medio de protesta. ¿Qué protesta? Protesta no hay. Hay acciones terroristas, hay voladura de centrales eléctricas, hay quema de universidades en Venezuela, 15 universidades quemadas. Una de ellas absolutamente, como la de Táchira, intento de quemar la gobernación, intento de atacar Miraflores y incendiarlo también. Todo esto, eso es una protesta estudiantil. No, la historia real es que salieron unos 2.000 o 3.000 estudiantes un día a manifestar en el Día de la Juventud, que también salieron estudiantes, por otro lado, se ha aumentado de menos de 500.000 estudiantes universitarios, todos de universidades privadas, a más de 2.300.000 en la cantidad de estudiantes que están en Venezuela, y hay 29 universidades nuevas.
Entonces, imagínense ustedes que no son nada, 3.000 estudiantes, que vienen así como caminando y detrás están como los soldaditos, ¿no? Los que tenían que ejecutar las acciones terroristas básicas para empezar a golpear. Y golpearon muy fuertemente en sus primeros momentos, ese 12 de febrero, pero se discutió mucho en muchas partes, pero ¿cómo puede ser que Venezuela que la pueden parar, que no sé qué, que tiene que... Si el ejército hubiera salido en ese momento y hay enfrentamientos grandes, ¿dónde estaría la situación? Es muy difícil elegir el camino que eligió el gobierno de Venezuela y demostró que estaba en lo cierto, porque finalmente con la presentación de los datos y evidencias tuvo el apoyo inclusive de Cruz Roja Internacional ahí en Bruselas. Vino después el tema de la OEA, que hay una presentación ante la OEA, y la OEA que quería pedir su intervención. El presidente de Panamá, el innombrable, tenemos muchos innombrables, este es uno de ellos, ¿no? Cuyo ex canciller en ese momento estaba bajo una severísima investigación por narcotráfico y el pago de una cantidad de dinero en el gasto de campaña electoral de Martinelli. Entonces, fíjense que fue una derrota en la OEA. Es que nosotros no analizamos esto. ¿Cuándo pasó esto? No analizamos cómo se presionó de tal manera que tuvieron que reconocer a Cuba, cómo se rompió el aislamiento a Cuba con el tema también cuando se presentaron que Cuba puede ir a la OEA. Cuba decir, no voy a la OEA, pero ¿cuándo vamos a pensar a nosotros que una cantidad de países iban a tener esa capacidad de presión para que en la OEA se decidiera lo que se decidió en el caso de Venezuela? Luego la UNASUR, luego el hecho de contraponer a los unos con los otros. ¿Ves la violencia de Capriles, que tuvo que retroceder y decir, bueno, hablando con Fola de San Pablo, ahora dice, no, yo no soy tan violento, realmente no queremos la violencia, no queremos eso, porque está perdiendo. Un golpe se ejecuta rápido o se pierde. 2 meses, ya al mes ese golpe estaba perdido, pero entonces lo reavivaron los fuegos. Y eso lo denunciaba anoche, el otro día que estuvimos en un local ahí, que tuvo Jorge, creo, y Rina, también estuvieron ahí, que lo denunció un diputado venezolano muy preciso, muy claro, que fue muy buena cómo mostró todo ese panorama, ¿no? Y entonces, precisamente denunciaba que cuando comenzaba a bajar el golpismo, cuando comenzaban a arreglarse un poco las cosas, desde Washington y otros decían, hay que seguir. Washington, España y otros cuantos, porque España también tiene un peso muy grande en esta, como lo tiene en todas las maniobras contra Cuba. Y entonces, yo creo que, bueno, a mí me emociona mucho todo esto, las vidas no se pueden contar, me divierte mucho esto de íntima, porque de íntima no es nada. Porque dice tampoco. No está la historia de Belice incontable y otras similares. Porque si las que me pasaron el día son para muchas horas hablar. Pero, ¿saben? Yo siempre he dicho bien 2 cosas. Primero, yo nunca me creí una gran periodista. Yo sabía que yo era como una centrado que tenía que hacer eso. Tampoco, como yo no pertenecía al periodismo en sí, sino más bien toda mi vida transcurrió acá en Argentina entre los poetas o acompañando el movimiento por la paz, estando en yo desde que vine acá estuve en el movimiento por la liberación de Palestina, por Paraguay, por ejemplo. Acá había una gran movida de apoyo al Paraguay en ese momento. Estaba siempre la defensa de Cuba y estaba aquellos con los que yo viví un buen tiempo, que era con la hija de José Pedroni,
Ana María Pedroni, que estaba casada con un guatemalteco que había, de los que vinieron a la Argentina, que después se lo pusieron a la cárcel, que yo creo que Perón lo puso un poco también para calmar el levantamiento que había en Estados Unidos contra lo que había decidido traer ese avión acá. Pero que ahí se conoció Ana María Pedroni, que era la solidaridad con los guatemaltecos presos, se conocieron, se casó con Valdivia, y yo terminé viviendo con ellos. Por esas cosas de la vida, yo nunca sé por qué terminé viviendo en un lado y en otro, pero yo sé que sí viviendo con muchísima gente. Y por supuesto, rodeadas en médicas que eran del Partido Comunista, Natalia Idelson, que ahora está en Barcelona. Bueno, estaba en esos tiempos también, yo era muy amiga de Laura Bonaparte, porque yo la admiraba, Laura. Hay gente mayor que yo, hay gente mayor que yo. Laura era. Entonces Laura tenía unos 15 años, y esa familia a mí me encantaba. Pero yo fui rebelde desde chica, yo no sé si fue la mezcla de vasco, italiano, criollo, vasco, italiano, no sé, pero yo que fui una cabeza dura, yo creo que todo esto que ustedes me dicen muy halagadoramente, no, es de cabeza dura que lo hago. Yo voy, me propongo y allí me pongo. Entonces, cuando fui, que es lo que me pasó cuando fui a Libia, ¿no? Entonces, un poco de todo eso está en uno. Eso de vivir allí me hizo vivir con los guatemaltecos, toda la historia de Guatemala. Entonces nosotros hacíamos los boletines, y era terrible. Yo me acuerdo que recibíamos todos los días. Ayer fueron encontrados en la zona de Zacapa, Pasillo, que es otro lugar, pero bueno, de tal lugar, cuántos campesinos muertos, con las manos atadas a la espalda, torturados, pero era todos los días. Por eso uno entiende ahora que cuando la Comisión de la Verdad de Guatemala descubre que hay 90.000 desaparecidos, 90.000, más ahora ya se suma la cifra de muertos a 300.000, porque han empezado a encontrar aldeas enteras, 5.000, 3.000, 2.000 personas, todas enterradas. Entonces, bueno, imagínense uno cómo va a crecer, cómo se va a dar vuelta frente a esa injusticia humana, terrible contra la humanidad, ¿no? Y yo sí rescato mucho mi vida en el campo, pero también es muy distinto un niño que nace en el medio del monte. La familia no era campesina, pero mi mamá era la maestra de toda la escuela rural, que había que mantenerla en pie, porque ahí no llegaban ni los sueldos de los maestros ni nada. ¿Qué paro de maestros ni nada? Imposible. Entonces ahí llegaban. Los maestros le vendían sus salarios a los usureros, me acuerdo, todos los maestros de todas esas zonas, a los usureros que les pagaban, y cuando venía el sueldo les descontaban su ganancia. Así se vivía. Entonces el maestro era el padre, el consejero, el psicólogo, el médico, lugares donde para ir a un médico había que andar mucho rato, ¿no? Entonces uno crece ahí, es otra la visión del mundo. La relación con los otros seres humanos es una relación mucho más suave, mucho más profunda, mucho más sencilla. Y entonces de todo eso fuimos aprendiendo mucho, de esto que mi mamá hiciera una biblioteca en un ranchito, hizo hacer un rancho con barro y paja, y ahí hizo una biblioteca en ese lugar perdido en el infinito. Y había un farmacéutico, siempre hay un personaje especial, que él era muy rebelde, era bastante, mi papá era bastante anarquista, él era, yo sé que si nos hubiéramos encontrado hoy, él me hubiera dicho que venía de la izquierda, ¿no? Porque él tenía una posición, y bueno, por supuesto, y él alentaba mucho la biblioteca, pero que era muy poco lo que podían leer. Primero porque había unas grandes colonias alemanas, colonias de esto y otro, porque los otros eran hacheros. Por eso uno podía entender a Alfredo Varela tanto, ¿no?
con esa enorme denuncia que él hizo con su libro y su propia presencia permanente en el tema de la paz, ¿no? Bueno, eso, digo yo, es importante para rescatarlo, porque esas son cosas que uno debe agradecer a los padres que le dieron un sentido de la injusticia y de la justicia. Mi mamá peleaba mucho contra la injusticia, mucho. Bueno, entonces yo creo que esas cosas son buenas para contar, pero bueno, eso no es una intimidad, es una vida. Las intimidades serían, competiríamos con Moria Casar, no se trata de esto, esos son chistes. A mí me ha ayudado mucho a sobrevivir todo esto el buen humor que tengo, les confieso. Yo nunca he perdido el humor en ninguna circunstancia. Y me lo reafirmaron y confirmaron al humor y a otra forma de mirar la vida. Allí en Nicaragua, cuando en medio de los combates y las luchas, pues la gente venía, lloraba a sus muertos, los entierros con música de México, otro mundo que yo viví y que es parte de mi vida. Yo nunca me he sentido extranjera ni en México, pero en Cuba para nada. En Cuba llego es como si fuera mi tierra y todo el mundo te trata con tanto afecto. Yo me siento muy querida, porque la gente me reconoce porque yo siempre estoy peleando, porque la red de los intelectuales, y creo que alguna vez ha estado a Tibio también, que yo siempre me paro a discutir algo, así, no, yo no estoy de acuerdo con esto, los intelectuales tienen que estar en la calle, ahora no tienen que estar en el momento del intelectual como nunca, con la gente en las calles, porque eso es lo que hace falta, y con un lenguaje necesario en estos tiempos. Entonces yo me reía porque a veces esto yo no lo cuento, pero cuando he salido de ahí, muchas veces por la calle, qué bien, así hay que hablar, hay que decir esas cosas, y de repente me sentía así como muy respaldada, ¿no? Y entonces, una vez en Venezuela me pasó algo extraordinariamente loco. Estábamos en una reunión de la red de intelectuales, creo, y en ese momento yo le había estado diciendo a Carmen Borges, que ella es una persona que se ha ocupado muchísimo del tema, yo creo que ella ha sido un puntal extraordinario en eso. Le digo, me parece que no tenemos que viajar tanto y reunirnos tanto, tenemos que hacer más cosas más efectivas. Si no venimos, nos reunimos, tomamos, escribimos una carta, firmamos, ¿y qué? Yo se lo dije a Fidel, ¿qué pasa? Firmamos una carta y ¿qué? Eso no es suficiente, no se conoce. Yo lo sentí y lo decía porque lo sentía verdaderamente. Hay que hacer algo más. Entonces siempre estaba con eso. Y en Venezuela yo veía que este hombre que me escuchó decir demasiadas reuniones, vamos a ir más lentamente. Yo creo que me había enojado esa vez porque estaba el Movimiento por la Paz, que al final no me dejé mentir, que estaba en una enorme reunión del Movimiento por la Paz, que era enorme, que había como 500 personas. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos, allá están 500 personas de todo el mundo. Y entonces me sentía como que era una pérdida de tiempo esa reunión donde todo el mundo exponía algo y el otro escuchaba al otro y el otro le ganaba al otro y no sé qué. Bueno, entonces yo había pedido hablar para decir algunas de esas cosas y el mexicano no me dejaba, no, me había notado pero nunca me llamaba. Entonces yo dije, acá hay que tomar el toro por las astas. Entonces estaba la madre de la Betancur, aquella mujer muy solidaria, la hija no vale nada, pero la señora sí, la hija aquella que había que rescatar, Ingrid, que salió después y se mostró lo que era ella definitivamente. Y entonces la señora decía, yo necesito decirle que le agradezco a él por todo lo que ha hecho por los colombianos. La señora divina le dijo, mire señora, cuando él baje la cabeza, yo me daba cuenta que paraba la cosa cuando yo había bajado la cabeza, apriete ese botoncito verde y dígale, presidente, que se yo tal cosa, yo no necesito a la señora. La señora hace eso y efectivamente era una oportunidad de poderle decir, pero si no, no le daba la palabra nunca. Entonces dije, esto da resultado.
Entonces yo me pasé, digo, bueno, yo veía, yo seguía levantando la mano y nada. Entonces veo que Chávez se agacha para leer una cosa que le había puesto. Digo yo, comandante, perdone que lo interrumpa, pero como no me están viendo, y yo creo que es porque el compañero tiene el sombrero y me entonces quedó la historia del sombrero que después la rescató Biglietti. Estoy cantando para que haya el sombrero, decía. Entonces le digo, pero yo quiero decir una cosa, estamos hablando, en estos momentos, era cuando el paro del campo, en estos momentos nosotros hemos tenido una del campo, es decir, del local patronal, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido una actividad absolutamente golpista. Se dice destituyente allá porque somos un poco minores para decir las cosas, porque la verdad que de destituyente no tenía nada, de golpista mucho. Y entonces era realmente golpista. Patricio estaba, ¿te acuerdas, Patricio? Y entonces conté un poco lo que había sido todo eso, ni enterados estaban. Mucha gente no sabía que eso había pasado. Y yo lo cuento así con mucha fuerza y repito, qué sé yo, y digo, bueno, y me dice el mexicano, 2 minutos, cuando termine, seguramente que van a ser 2 minutos, pero todavía no he terminado, entonces salgo. Pero cuando salgo de ahí, salgo y hay un montón de mujeres, pero una cantidad impresionante. Yo no sabía que yo estaba saliendo en directo. Estábamos en el hotel y eso salía por un parlante en directo. Entonces, Argentina, yo decía, yo creí que era Maradona, porque como en todos los países, viste usted, Argentina, Maradona, los países árabes, por allá siempre pasaba eso, bueno. Y entonces, me di cuenta que me había transformado en una lideresa de género. Me aplaudían y cuando entré a la manifestación también, ¿te acuerdas que nos llevaron a un palco? Cuando iba al palco también era una gritadera de mujeres. Digo yo, pero qué impresionante. Y se ve porque la mujer en Venezuela sí pelea bastante, porque también es machismo, ustedes saben cómo está la cosa. Así que no se lo voy a decir a los señores ni a las señoras, porque todos sabemos de qué se trata el tema. Pero bueno, esto es lo que yo digo que te pasan esas cosas tan curiosas y tan graciosas, pero por otra parte te pasan cosas terribles. Bueno, yo no pienso siempre estar acordándome de lo terrible, porque entre las cosas maravillosas que uno descubrió cuando salió, así como nosotros éramos solidarios acá con los paraguayos, con todo, porque hubo una gran solidaridad aquí. Entonces, la solidaridad en los países, la vida. Siempre dice el exilio, dice la gente, sí, se vive la separación muy grande de todos los que querés y sobre todo sabiendo lo que estaba pasando, cuando nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando en Argentina y que se creaban esos comités y todo. Pero esa solidaridad de la gente hace que uno se dé cuenta que somos hermanos y que estamos viviendo. Y yo le agradezco mucho el título de este muchacho de página 12, de hermanas latinoamericanas, porque esos somos hermanos latinoamericanos. Y todo eso que aprendiste, yo aprendí muchísimo, pero aprendí también a veces cosas que acá en el sur no las sentíamos, pero las vivencias de la percepción que hay en Centroamérica y en ese tiempo de la lucha, de lo que es Estados Unidos para América Latina, es extraordinaria. Es imposible no rebelarte. Para el que no se rebela no tiene sangre, porque uno estaba viendo ahí cómo lo defendían a Somoza, como si no hubieran matado a un periodista norteamericano ahí de una forma brutal. Ellos seguían defendiendo a Somoza, no lo pudieron defender porque el pueblo de Estados Unidos se cayó, como lo hizo cuando Vietnam. Entonces fíjense que es importante decir la verdad. Es importante decir la verdad, porque si no los pueblos están sumidos en unas tinieblas, la noche y la niebla de la desinformación, es esa, la desaparición de la información es un daño terrible, conjuntamente con estos entretenimientos que son destructivos de la conciencia de la gente. Es impresionante lo que nos ha sucedido, y te lo dicen. En Brasil me decían el otro día, es tan difícil volver a rescatar cosas acá en Brasil, porque la gente está perdida, su conciencia está perdida, son los bailes, son estos, es lo otro,
la política quiere que se la cuenten en chisme y es la oportunidad extraordinaria de la derecha de convertir a la política en un chisme constante, en una denuncia constante. Le decían a Dilma lo mismo que decían acá a la presidenta. Bueno, no hay Estado en este país. Los discursos en la Cámara de Brasil eran idénticos, les digo. Bueno, lo que quiero decir simplemente es que no son cosas como del otro mundo. Yo creo que son decisiones de tomar conciencia de dónde está uno, qué es lo que quiere hacer, cuál es el entender. Yo nunca pensé que la Guerra Fría había terminado, porque jamás dieron ninguna señal de que había terminado la Guerra Fría. Cuando subía alguien siempre era de izquierda, no estaba la Unión Soviética, pero lo mismo, había que acabar con cualquiera que ya eran los estatistas. Ya en los documentos aparecían, hay que combatir a los estatistas, los periodistas que defienden al Estado, los nacionalistas, claro, no los nacionalistas que ellos tenían en otros tiempos, porque ahora hasta Marine Le Pen dice que Europa no puede seguir defendiendo los ataques a Libia, Siria, así que ya en un momento va a contar, quién sabe quiénes con quiénes, pero lo cierto que aprendes mucho, te enseña mucho. Aprender que es distinto que la forma de combatir en una guerrilla urbana, por ejemplo, como era prácticamente guerrilla en la montaña los sandinistas, a cuando pasaron, qué importancia que tenía la presencia del pueblo nicaragüense tomando en sus manos, a tal forma que la guerrilla tenía pensado desde su ofensiva final, estaba para más largo plazo, no dio tiempo porque el pueblo se reunió, se juntó y adelantó toda la situación, y después también ver a Panamá, ver la invasión a Panamá, todas las cosas que uno vio, y en Libia compartir con el pueblo ese momento tan duro de cuando bombardearon Sirte en el 1986, uno sabía que un día iban a terminar bombardeando Libia como lo hicieron, destruyendo, porque destruyeron su país. Entonces, yo lo que sí creo es que no podemos estar, que tenemos que ya hacer un núcleo de solidaridad muy grande, muy fuerte, porque ya no es solamente lo que le está pasando a un país, estamos viendo todas las cosas que lo de Venezuela es muy fuerte en este momento, pero lo de Cuba en este momento es muy fuerte. El Zunzuneo, aquello que le han puesto esos nombres, no, porque ellos tienen un nombre gracioso, ayuda de Comisión, Fundación Libertad. Es bastante asombroso que otra fundación pensar sea presidente Mauricio Macri, pensar, bueno, pero bueno, todas estas cosas están pasando, y en este momento creo que nosotros tenemos un deber muy grande y una responsabilidad inmensa de romper las reformas a esa desinformación. En estos días voy a viajar a Gallosas, a Venezuela, para apoyar esa derecha que ya está en caída libre, porque ya hay un diálogo, ya está instalado un diálogo, están dialogando, están sentados, ya no hay nada que pedir, están diciendo, incluso varios sectores de esa derecha, de que no están de acuerdo con la violencia que se está practicando, y diciendo, bueno, están reconociendo que esta violencia está viniendo desde afuera, están reconociendo muchas cosas, y en este momento va otra vez porque se les cae, como se les está cayendo Ucrania. Ucrania, miremos lo que está pasando en Ucrania. Bueno, y esto de los golpes suaves, compañeros, yo creo que son nombres que se han dado, golpes suaves, guerra de cuarta generación, a lo que es la vieja contrainsurgencia. La contrainsurgencia, el elemento clave que es la contrainsurgencia, que se desarrolla de una manera, de todas las formas que una contrainsurgencia se puede echar a andar. Entonces, el golpe suave viene muy bien para Europa, y es lo que hicieron con el Zunzuneo, imita el Zunzuneo que hicieron con los estudiantes europeos de Europa del Este y de la República Soviética, porque ellos ganaron mucha juventud ahí, que era la que estaba más confusa en la situación. Es lo mismo. Y yo me acuerdo que vi un video hace poco de Bush
agradeciendo a algunos estudiantes de algunos de esos lugares a los que habían pagado, y dice, estuvo muy bueno el esfuerzo económico nuestro porque tenía razón de ser. Decía él mismo, reconociendo, y decía, ustedes son los héroes de la libertad de Europa, son los héroes de no sé qué. Era como Reagan diciéndole a los contras nicaragüenses, asesinos, criminales, los reconocía como unos héroes, ¿no? Bueno, estamos en el mismo lugar donde estábamos, solo que ahora golpe suave le dicen a esto, el golpe suave solo es un tiempito. Golpe suave es lo que le hicieron a Allende cuando empezaron a desestabilizar, cuando pararon los camioneros, miren los camioneros como le pararon a Evo también en el 2008, que nadie se acuerda. Si uno mira toda la correlación de hechos que ha habido allá, es exactamente lo mismo, con algo muy importante ahora, que es la nueva tecnología de espionaje, las nuevas armas que hay, y con algo nuevo que se introduce en esto, que es el control casi total de la prensa, casi total. Porque cuando uno va a Brasil y ve la televisión y sale de acá y va a otro lugar, es lo mismo. En Brasil la mentira era tan grande que un día estaban pasando un escenario de Trípoli, o Colombo, un escenario de Trípoli, ardiendo, de un lugar de Trípoli ardiendo, que después se tuvieron que retractar, pero ellos no se retractaron, alguien pidió disculpas, no sé quién. Bueno, en esa estamos. Entonces, yo creo que para un periodista hoy, un periodista veteranísimo, una periodista veteranísima, que sí que les voy a contar algo que es muy chistoso. Para terminar, resulta que yo veía que siempre cuando había corresponsales de prensa, solían venir unos muy viejitos con sus cámaras. Henry Raymond, un norteamericano que venía con una mochila y sus cámaras y todo, pero nunca había visto una viejita, como yo diríamos. Nunca había visto, entonces, ninguna mujer ha sido corresponsal hasta este momento, hasta esta edad. Ninguna mujer en ningún país, así que yo ya me gané el récord. Y yo sigo de cerca que soy, porque me cuesta muchísimo hacerlo. De verdad, tener ese compromiso cotidiano te aleja de todas las cosas que quieres hacer. Y también siento un poco haber dejado lo que era la poesía, porque la poesía me dio los primeros hermosos caminos y pasos que di, pero no le he dejado, así que cualquier día vuelvo y los asusto. Pero yo agradezco muchísimo todo, y quiero terminar agradeciéndole al comandante Fidel Castro, que tomó parte de un tiempo que él no tiene, porque él está trabajando muchísimo, escribiendo muchísimo. Cuando el embajador me llamó, me dice, estás en tu casa, Estela, y me manda, y aparece un sobre así, y abro el prólogo firmado, porque él decía en letras grandes. Yo casi me muero, digo yo, y yo que no quería, porque ellos me dijeron, no se podría, pero no, ¿cómo lo van a molestar a Fidel para tener un prólogo? Digo yo entonces se cañaba. Y yo no sé, la emoción fue tan grande, y yo le agradecí mucho a él, porque uno investiga, por ejemplo, gracias a él uno puede ahora también tener esa fuerza para seguir investigando un tema como el Cóndor, que es donde uno puede investigar mucho el esquema de la contrainsurgencia. Esa acción es exactamente un modelo de contrainsurgencia. Como es un modelo de contrainsurgencia en el operativo Independencia, y como eso, sino tenemos que aclarar todas estas cosas. Tenemos que tener claro por dónde viene el enemigo, cuáles son los pasos que el enemigo puede dar. Tenemos que estar alerta, es como si nos dijeran estén alerta porque viene un temblor. Cuando vi lo de Valparaíso dije, ¿y esto no será la escenografía que se está pensando que están armando en Brasil algunos grupos temibles de incendiar favelas? Porque con eso sacan gente de unos lugares, y en la tarde de hoy leo que puede ser intencional. Y nadie puede descartar estas cosas, ¿entienden? Esto es terrible, pero nosotros
qué sé yo, tenemos que hacer, así como las abuelas, las madres buscaron en el medio de la noche y la niebla y encontraron cosas, nosotros creo que tenemos que hacer como clandestinamente un trabajo de ubicar dónde están los problemas y hacérselo saber a un gobierno, como sea, si despacito o grito en algún lugar, pero hacérselo saber, porque nosotros no podemos seguir siendo carne de cañón, o no podemos seguir siendo lo que ellos están planeando para nosotros. No debemos parar ese golpe contra Venezuela, debemos estar atentísimos con lo que están haciendo en Cuba, porque es un momento que ellos van a intentar, y están intentando golpear duramente a Cuba. Muchas de las grandes cosas que han sucedido en este periodo histórico estuvieron pensadas entre ambos. Y a uno por el recuerdo que nos dejó tan formidable, que se dan cuenta que el pueblo sí en esos años tomó conciencia, tomó tanta conciencia que no ha podido hacer nada. Y la juventud cubana, ¿desde cuándo está en Sonsoneo y no han podido lograr que esa juventud salga a las calles? Eso es conciencia, eso es lo que tenemos que lograr. Y trabajamos para eso, para que todos juntos, unidos, podamos hacer un trabajo de conciencia. Y gracias al partido, como siempre me recibió, yo digo, es mi partido, y dice, pero Estela, tienes que estar adentro, yo no importa si estoy adentro, pero es mi partido. Chao. Sí, bueno, yo vengo de Alemania y me llamo Ronald. Hemos editado su libro en alemán y en italiano, La Operación Home. Pero bueno, yo quisiera decirnos algo muy personal. Yo tuve la oportunidad de viajar con Stella, hacer la gira en Alemania, presentar el libro. Y tengo que decir, yo conozco varios intelectuales y he hecho giras con otras personas también en Europa. A mí me gustó muchísimo viajar con ella, porque ella no es uno de estos intelectuales que se hacen los importantes. Hay intelectuales que son terribles, lo único que quieren es presentarse. Stella tiene algo que a mí me convenció, no solamente a mí, sino a muchísima gente: sencilla, honesta y no complicada. Hay intelectuales que son tan complicados que ni siquiera pueden abrir una puerta porque se hace problema con eso. Hay intelectuales con los cuales yo he viajado que son, pero bueno. Stella, a ti te agradezco muchísimo. Tú has sido una persona sencilla, honesta, no complicada, y ha sido un gusto viajar contigo. Y yo tengo que decirles una cosa muy personal. Yo estuve aquí el año pasado también en Buenos Aires, porque estoy en la Feria del Libro, etcétera, y estoy alojado con Stella. Y yo llegué, bueno, muy triste porque yo perdí a mi hijo menor. Y yo dije, yo tengo que ir a un sitio, no sé a dónde, pero tengo que buscar un sitio donde yo voy a perder un poco de esa tristeza. Y yo llego a su casa y te agradezco muchísimo. Tú me levantaste con el humor. Ella se levanta en la mañana, uno está triste y ya se está riendo, trabajando con humor, que es increíble. Querida Stella, te agradezco muchísimo. Me levantaste de este bajo y tomé las fotos. Desgraciadamente no las traje, pero el año cuando sí vengo otra vez de Valero, llegó el sobre de la Embajada de Cuba y yo tomé las fotos cuando ella abrió pues eso de Fidel. Hay que verlas, cómo de alegre que estaba ella. Entonces eso nomás un par de años
Stella, por nuestra parte de Alemania y por mí personalmente, muchísimas gracias y te felicito por el libro y también a los dos compañeros que hicieron el libro, porque eso también muy lindo como lo han hecho, o sea, no una biografía con las biografías que tú sabes de qué estoy hablando, sino una cosa que se lee bien. Ojalá encontramos a alguien que lo pueda publicar en Europa. El problema es que Europa está lejos de Argentina, entonces para un editor no es tan fácil publicar ese tipo de libro allá. Termino, gracias a ustedes también por la gran obra, la buena obra que han hecho. Y a usted, señor embajador, que mandó este sobre el año pasado. Gracias y gracias a ti. Yo los quiero invitar, creo que no me equivoco si les digo que podemos tomar un vino, Estela. Va a haber un vino. Muchísimas gracias, muchachos, por haber hecho este libro tan lindo. Gracias al embajador por haber hecho todo ese esfuerzo y, por supuesto, gracias a Fidel, que ha hecho ese prólogo, porque yo creo que se siente unido con Estela a través de una palabra, que es revolución, ¿no? Hoy estamos teniendo un modesto homenaje con una gran revolucionaria. Una gran revolucionaria, que es un factor fundamental en la batalla principal de la lucha de clases, que es la batalla cultural. Estela es grande como revolucionaria porque ha internalizado, ha hecho carne y sangre aquello que el Che le escribió a sus hijos en la carta famosa: saber ponerse triste cuando un hombre es ofendido en cualquier parte del mundo y saber ponerse alegre cuando en cualquier lugar del mundo un hombre pronuncia un grito de libertad. Estela es eso. Estela es la dadora de fe de la principal ideología con la que tenemos que formar la nueva generación de revolucionarios latinoamericanos: el internacionalismo antiimperialista latinoamericano. Y hacen falta los dadores de fe, porque, como decía el compañero alemán, no todo se puede explicar de manera difícil. Nosotros necesitamos creer en personas, creer en lo que dicen las personas para poder llegar a grandes masas. A grandes masas. Y nosotros perdimos una gran dadora de fe antiimperialista. Perdimos a Fanny Erdmann. Y hoy yo creo que podemos decir que el lugar de Fanny está ocupado por argentinos y muy bien ocupado con la presencia de esta gran dadora de fe antiimperialista, latinoamericanista, que es Estela Garón. ¡Viva Estela Garón! Y el colectivo viva mucho porque la necesitamos.